Hay más de 20 años que Michael Lee Wolf llegó a Asturias desde la Sope Silvania natal y empezó una variada carrera musical en la que destacó el so papel activo na escena tradicional del país al través del so traballo con formaciones y artistas como Ubiña, Asturiana Mining Company, la Orquestina Astura o Anabel Santiago. Este compromiso con la música popular del país acollida non lo fixo escaecer la propia, como amuesa, por exemplo, la fundación en 1997 del grupo de Blues Rangers, una formación que ya era muy difícil de encasillar, al moverse por un amplio abanico de sonidos que diven dende el blues al jazz, pasando pelos sonidos de bluegrass. Afondando neste camín, Lee Wolf presenta agora un disco homenaxe a Buddy Guthrie, onde relabora e versiona unha ventena de temes deste músico, considerado como un de los cantautores norteamericanos más influyentes del siglo XX. Hombre, muchas veces la gente pregunta, esto es investigación, investigación sobre cómo lo que hago yo con la música asturiana, americana, ¿qué haces tú ahí grabando música folk de aquí y tal? Pues, hombre, como todo el mundo, yo, extranjero que se encuentra aquí, para empezar, estoy casado con una asturiana. Y con esto es la mayor investigación que he hecho. El resto no son investigaciones. Yo creo que tengo la delicadeza yo siempre he metido lo que yo sé, añadir a lo que yo he entendido de la música asturiana. Empecé con gente como Xuaco Mieva, como Marta Arbaz, Pedro Pangua, gente que suena muy asturiano, que suena muy bien aquí, que son gente que tocan una música folk, claro, y antes, y de aquello éramos jóvenes y de aquello no había grandes arreglos y tal, donde yo pude añadir lo que yo sabía de la música con un sonido asturiano y nada más. Es lo que siempre dice Paco de Lucía, él no mezcla músicas, mezcla músicos. Entonces yo creo que cuando salen bien las cosas es una cuestión de respetar lo que te suena bien. Si te suena bien la gaita de Xuaco Mieva, pues no intentas hacerlo mejor. O sea, hay otro gran músico americano del dobro, que se llama Jerry Douglas, muy conocido él. Y él siempre dice, cuando termino de grabar, que tiene centenares y miles de discos de grandes éxitos, de grandes estrellas de country y demás, él siempre dice que él quiere saber si ha añadido algo a la grabación, si no ha hecho peor. Y él, tocar nunca toca mal. O sea, y eso es la cuestión, si realmente aportas algo o no. Y si no, pues vale más que no lo sacas, ¿no? Este disco surge de una sugerencia de un amigo mío, un productor bien conocido en Cataluña de jazz y de folk, de los pocos, que es un hombre loco por Bob Dylan, es un hombre loco por Charlie Parker. Y se llama Josep Ramon Jové, que es muy amigo mío, y me dijo, Michael, ven para acá, a ver si lo puedo imitar, que te voy a meter en el estudio, y los catalanes. Fuimos a Lérida, preparamos en 3 meses este disco, cogí muchos discos de Woody Guthrie, escogí temas, los arreglamos. Él quería en principio un disco haciéndolo yo solo, pero yo vi que podía utilizar unos músicos habituales, amigos y colaboradores míos, como es Mariah Zydeco, que es María Álvarez, pero se llama Mariah Zydeco profesionalmente porque es una blusera tremenda. Y Cordero, que es un percusionista muy conocido en Asturias, que toca de todo, de todo. En ese disco hay batería, batería, no hay bajo, entonces, bueno, hay bodhrán y cucharas, y incluso pandereta asturiana. Hay un tema que es La tormenta de polvo, Dust Storm Disaster, que es típico de Woody Guthrie, su contenido. Y hicimos como una jota, como cantaba, como si fuera yo de Babia, ahí arriba cantando con la pandereta. Hay una canción preciosa que se llama Deportee, que está grabado, hay una versión en YouTube de John Baez y Bob Dylan, que es precioso. Todas las versiones de Deportee que conozco son muy lentos. Nosotros abrimos un poco, dimos un poco de caña, es un vals muy bonito. Y también hicimos This Land is Your Land, hicimos Valle de Jarama, que es lo que vamos a grabar con vosotros y esto. Y bueno, temas más o menos conocidos de él. Do Re Mi es muy conocido, pero yo creo que los blues del Pneumonia, el Pneumonia Blues, es menos conocido. Quedó muy guapo ahí con Mariah dándole caña. Y básicamente fuimos para allá, grabamos en directo, hicimos en 2 días 20 y pico canciones, de los cuales sacamos 16, creo que son, y 16. Y estamos muy contentos. Quedó a la vieja usanza, pero muy bien. Todo el mundo está, esos proyectos que te da un poco miedo porque tienes poco tiempo, no es como, a ver, acabamos cuando acabamos. No, tuvimos que ajustarnos al tiempo que había y hacerlo, y fuimos para allá y estuvimos en los estudios Crazy Horse de un hombre que se llama Xavi, que es ahí de Lérida, que graba mucha gente, nada, ningún lujo, pero bien, digital y tal, con buenos micros. Y se hizo,
y rápidamente y con mucha caña y mezclamos y estamos muy contentos con el resultado. Spain called Jarama. It's a place that we all know so well. It was there that we fought against the fascists. We saw a peaceful valley turn to hell. We're the proud men of the Lincoln Battalion, and we're proud of the fire that we made, and we know that you people of the valley will remember our Lincoln Brigade. From this valley they say we are going, but don't hasten to bid us dear. Even though we lost that valley at Jarama, we'll set this valley free before we're through. You will never find peace with these fascists. You will never have friends such as we. So remember that valley at Jarama, and the people that will set the valley free. All this world is like that valley called Jarama, so green and so bright and so fair. No fascist can dwell in our valley or breathe in our new freedom's air.